Mis amigos, ¿qué tal? Un gusto como siempre poder saludarles a través de este medio, de este su canal, esperando que Dios les llene de bendiciones y que esté en concordancia con lo que Él pide para nosotros mientras caminamos en esta tierra. Vamos a dar inicio a nuestra meditación de esta mañana, no sin antes poder dirigirnos en oración. Así es de que oremos. Bendito Dios, gracias Señor, te damos una vez más porque nos das la vida, Señor, porque nos cuidas, porque nos has permitido, Señor, levantarnos con gozo, con alegría, Señor, para poder compartir la palabra. Gracias, Señor, por el don de la vida. Acompáñanos, Señor, líbranos, cuida de nuestra familia donde quiera que estén, suple sus necesidades, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Salmos 34:18. Dios acompaña al que sufre. Ese es el título de nuestra meditación. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Desde siempre, Satanás ha tratado de vender la idea de que Dios odia a los pecadores y les demuestra su odio enviándoles maldiciones. Y esta idea ha ido ganando espacio en la mente de muchos a lo largo de los siglos. Sabemos que civilizaciones antiguas que fueron formadas bajo la creencia de que sus dioses se relacionaban de acuerdo con el comportamiento de los seres humanos y que era necesario llevarles ofrendas para apaciguar su ira e impedir que derramaran su furor sobre los mortales. Aún entre los creyentes cristianos de hoy en día hay quienes tienen dificultades para ver a Dios cerca cuando están sufriendo. Las lágrimas que derraman sus ojos empañan su visión y de manera momentánea, y es necesario que terminen esas lágrimas para que puedan ver de forma clara. Muchos cristianos en medio de su tribulación han hecho más profundo su abismo de dolor al pensar en esos momentos. Dios se ha alejado de ellos. Esto no es nada nuevo en propio que el salmista exclamó hace milenios cuando estaban atravesando una situación difícil. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Salmos 22, 1, 11. Y por si el dolor a solas no fuera suficiente, duro, en ocasiones aparecen quienes parecen tener el ministerio de hundir más al que ya está hundido. Esto tampoco es nada nuevo. Las palabras de Elifaz, amigo de Job, que fue a consolarlo cuando sufría, nos muestran cómo funciona este misterio. Piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? Yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria e iniquidad y cultivan. Perecen por el aliento de Dios. Por el soplo de su ira son consumidos. Job 4, 7 al 9. Aunque las palabras de Elifaz son ciertas, no es el tipo de mensaje que se debe dar a una persona que sufre. La Biblia enseña que Dios no abandona a los que sufren, sino que está cerca de quienes tienen el corazón hecho pedazos. Esto significa que hay esperanza de liberación si el sufrimiento es injusto, de fortaleza si el sufrimiento es inmerecido, de perdón si sufrimos por nuestros propios errores. Las circunstancias varían, pero una cosa es igual siempre. Dios nunca nos abandona, sino todo lo contrario. Está cerca de nosotros para salvarnos. Esta es nuestra meditación de esta mañana, mis amigos hermanos. Espero que sea de mucha bendición. Y pues con esto vamos a dar pie a la continuidad que llevamos, ¿no? En nuestra lección de escuela sabática, hoy martes 30 de abril. Lleva por título Iluminados por el Espíritu.
Hoy en día hay circunstancias, ¿no? Como hemos estado hablando de los reformadores en esta semana, y dado a que cada quien tiene su forma de reformarse, de poder, de ver la enseñanza bíblica de acuerdo al criterio que uno tiene, como uno entiende las Sagradas Escrituras. Dios en su palabra nos ha prometido que cuando tú la escudriñas y oras antes de cualquier cosa, Dios siempre va a suplir esa necesidad, esa hambre que tienes tú de poder entender la palabra de Dios cuando tú te dedicas y haces que eh, no es que si haces que, sino que te interesas por la palabra de Dios. Iluminado por el Espíritu lleva como título. Un día mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión de su vida. Descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite leyó el capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Mientras estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente. Sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de la Sagrada Escritura. Al describir su primera experiencia con la Biblia, escribió: "Oh, que Dios me diera un libro así para mí". Qué principio podríamos extraer de este pasaje sobre cómo debemos interpretar la Biblia? Eh, Dice en Juan 14:25, y eso es lo que yo, pues bueno, quería comentarles al respecto, ¿no? Dios, la enseñanza que nos da, nos pone claros ejemplos, por ejemplo, para los jóvenes. En la actualidad, hay muchas citas bíblicas. Yo siempre les recomiendo a los jóvenes que lean Proverbios. El libro de Salmos está un poquito más, eh, difícil para que los jóvenes lo puedan entender, pero también está muy hermoso el libro de Salmos. Y así sucesivamente en toda la Biblia nos da ejemplos de cómo podemos nos debemos dirigir a Dios en oración, y que siempre tengamos la seguridad de que Dios va a proveer cualquier cosa que Él quiera que tú hables, porque así lo ha hecho siempre con su pueblo, y no se va a cansar de hacerlo, de darte la guía, de ponerte a Jesús como el camino, ¿no? Para que tú puedas comprender un poco más, que siempre pongas a Jesús delante de ti. Dice Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sigue diciendo Juan 16, 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo dará a saber. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero estos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Miren, esto y pues no hay explicación, porque aquí te lo dice todo, ¿no? En el antes de que la Sagrada Escritura fuera o saliera a la luz del público, los que trataban o los que gobernaban cualquier cita bíblica era Roma, ¿no? Que eran los que tenían el poder en ese entonces, pero era muy arraigado en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, eh, aquí nos está diciendo, ¿no? Que la escritura, les voy a leer otra vez el 2 Pedro 20, 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, es que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y luego sigue diciendo el 21, porque la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Todo lo que se escribió en la Biblia, mucha gente la tira como es un libro escrito por humanos, pero sí fue escrita por humanos, pero fue inspirada por Dios, ¿no? Por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Lo excepcional de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guiará a nosotros cuando leemos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Lamentablemente muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural de la Biblia y exageran elementos humanos. Esto se ha dado y se va a seguir dado que nosotros, el entendimiento que nosotros tenemos ah, relacionado con la Biblia, eso es lo que proyectamos, ¿no? Yo entiendo de esta manera y por eso hay tanta confusión en tantas iglesias, porque lo que uno está entendiendo, el otro no lo está entendiendo de la misma manera, e incluso nosotros, ¿no? Yo me he dado cuenta de que cuando yo me paro en un púlpito a predicar o a compartir palabra de Dios, eh, muchas personas no están entendiendo, o muchos otros tú les estás diciendo una cosa pero ellos están entendiendo otra, y esto se ha dado así y por eso hay tanta difusión, por eso hay tanta desacordancia con situaciones, porque cada quien entiende lo que trae en la cabeza, ¿no? A veces traemos un problema tan grande que, que enceguece cualquier entendimiento y nos vamos con, o andamos deprimidos, o andamos angustiados, o andamos de cualquier cosa, y ahí es cuando donde entra el enemigo y se ha encargado, dice, sigue diciendo aquí, dice, como Satanás ya no puede mantener alejados de la Biblia, su mejor alternativa es despojar de su carácter sobrenatural y convertirla meramente en una buena literatura. O peor aún, es una herramienta opresiva de la religión para controlar las masas. ¿Qué quiere decir? Que el diablo, Satanás mismo, se ha metido dentro de los pensamientos, dentro de lo que tú lees, para que tú no comprendas realmente el mensaje, cómo va, ¿no? Cómo está preparado para ti. Por eso es que siempre hay que orar antes de leer. Dice, los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, los prelados ni los papas, eran el intérprete inefable de las escrituras. Hay un interesante intercambio registrado en John Knox, el reformador escocés, y María, reina de Escocia. María respondió, usted interpreta las escrituras de un modo que ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creen y quién será el juez? Ese es el asunto, ¿no? De que cada quien la interpreta de manera que considera, pero es importante que siempre te dejes manejar por el Espíritu Santo y que Él vaya poniendo palabras en tu boca, ¿no? Que realmente pueda comprender el escuchador, ¿no? Quien está allá detrás cuando es en una plataforma, en un púlpito, o cuando es aquí como su servidor les está hablando, ¿no? Por medio de una televisora o de un canal. Dice, el reformador contestó, debes creer en Dios, que habla con sencillez su palabra y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni a uno ni a los otros. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y si parece, haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Les repito, la Biblia siempre ha sido clara. A veces hay situaciones donde habla en parábolas o no son comprendidas, pero siempre yo les he invitado para que busquen a alguien quien les pueda ayudar para sacarlos de alguna duda que esté hablando ahí, y que Dios, el Espíritu de Dios te va a hablar siempre te va a hablar, y cuando tú no comprendas algo, va a poner a las personas indicadas para que puedan explicarte.
Y si no, demándale a Dios. Él prometió que si tú no tú no entendieras por alguna razón, pidas que el Espíritu Santo descienda sobre ti para que te dé la claridad de lo que estás estudiando. Deberían enseñarse a estudiantes de la Biblia acerca a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas y no de buscar las pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Hay muchas personas que están buscando la lectura bíblica únicamente para refutar lo que alguien está hablando. Esto también es bien interesante que nos pongamos cuidado. Únicamente estudian y a lo mejor se graban muchas cosas, pero es únicamente para estar dándole la contra a quienes con toda la intención de llevar mensaje la estudian pues la distorsionan, ¿no? Tuercen todo lo que está ahí escrito y para confundir al pueblo de Dios. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo que dio la palabra. A fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él, debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios mande. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder, debemos vivirlas, vivir la vida en ella, recomendada solo si se considera de este modo que se va a poder estudiar eficazmente. Dios entregó a los hombres finitos a la preparación de su palabra divinamente inspirada. Estas palabras distribuidas en los libros en el Antiguo y Nuevo Testamento es el libro guía para los habitantes de un mundo caído, libro legado a ellos para que mediante el estudio y la obediencia a sus instrucciones ninguna alma pierda su camino al cielo. Lo que piensan que puede simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirador y lo que no es inspirado. Dice, mejor sería que se cubrieran el rostro, como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues está en la presencia de Dios y de los santos ángeles que durante siglos han comunicado a los hombres luz y conocimiento, diciéndoles qué hacer y qué no hacer, desplegando delante de ellos escenas de emocionante interés. Hito tras hito es símbolo y símbolos, representaciones e ilustraciones. No se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Es una obra de Satanás. Él se deleita en que alguien haga, pero no es una obra que el Señor ha indicado hacer. Los hombres debieran dejar que Dios cuide de su propio libro, de su oráculo viviente, como ha hecho durante los siglos. La predicación, la palabra será inútil si la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo es el único maestro. La predicación de la palabra sería inútil si la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañado por el Espíritu, vivificará la conciencia y la transformará a la vida. Uno podrá presentar, la letra de la palabra de Dios. Está familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y se quebrantará. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la comprensión del Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos. Yo personalmente les digo, a mí me hace falta mucho para prepararme. Me hace falta leer mucho más, comprender. No tengo mucha comprensión y a veces a mi manera yo expongo la palabra de Dios tratando de que ustedes también la comprendan de tal manera que pues podamos seguir avanzando, ¿no? Recuerden, el programa se llama Creciendo Juntos
Y esta temática es para seguir aprendiendo. Es para seguir aprendiendo, para seguirnos instruyendo y para de alguna manera poder hacer llegar a otros también a los pies de Cristo. Que Dios nos ampare y nos cuide y nos libere de todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde probablemente podríamos ser piedra de tropiezo para muchos, dado a que la comprensión no la tenemos. Mis amigos, mis hermanos, les recuerdo como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Les dejo la meditación, nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.